Hola gente de YouTube, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gran victoria de River en el último segundo, agónico cuando ya parecía que todo terminaba 1-1, con unos momentos accidentados donde mete el gol Carabobo de penal, después expulsan a Beltrán, tiene que atajar Viña porque ya no había más cambios y cuando todo parecía morir ahí, en el empate, aparece Salas como tenía que aparecer, como un goleador, como un 9 y metió terrible golazo picándosela al arquero. Eh, la verdad que, bueno, River presentó un equipo alternativo donde parecía que se conformaba con el empate, o fue a buscar el empate, mejor dicho, y terminó sorprendiendo porque el equipo alternativo que presentó jugó bastante bien. Jugadores que por ahí parecían que no estaban dando la talla, hicieron un gran partido. Por ejemplo, Viña, Galopo excelentísimo, Viña también. Bustos cumplió, Juanfer, que jugó la mayoría del partido, también dentro de todo, aunque haya errado un penal, estuvo a la altura. Y después, bueno, los pibes Freitas, González de zaguero, eh, el pibe Silva. La verdad que este River parecía que no iba a ser el partido que terminó haciendo. Después de la imagen que había dejado en el último partido contra Carabobo, que fue en el Monumental, donde teníamos el equipo titular, toda la gente de River, todo el estadio alentando, Carabobo yendo de visitante, había jugado un partido horrible, pero bueno, lo ganó por cosas del fútbol, ¿no? Cuando River mostró por ahí la jerarquía en el momento indicado. Y este partido parecía que iba a ser eso, una búsqueda del empate, guardándose los titulares para el partido contra San Lorenzo. Eh, y el primer tiempo fue avallazante para River, se mereció haber metido el gol, el segundo o hasta el tercero, pero se encontró con un arquero Bruera que fue la gran figura de ese primer tiempo. Mínimo habrá atajado 5 jugadas de gol claras para River, más el penal, que fue un codazo contra Viña que fue a buscar contra la raya. El, el defensor le metió un codazo y era penal absolutamente, ¿no? Penal absoluto. Juanfer, que no pateó del todo bien, pateó al medio tratando de asegurarla, pero la pelota fue muy rasante, cosa que el arquero se tiró y con los pies la pudo atajar y en segunda instancia se quedó con el rebote. Capaz que le convenía patearla hacia el medio, pero con un poco de altura, cosa que el arquero no pueda sacarla con los pies. Más o menos a mitad de altura, un poco más arriba. Yo diría que es así. Obviamente no estoy para enseñarle a patear penales a Juanfer, pero evidentemente eh, fue más eh, fue más defecto en ese tiro que en la virtud del arquero, que se había tirado para un palo y con los pies lo pudo sacar, ¿no? Después, terminando el primer tiempo, lo expulsan al jugador Castillo por un planchazo contra el pibe de River,
disputándose la pelota. A lo, ¿Se acuerdan de Wilmar Barrios en el partido de Madrid, el 3-1? Bueno, un planchazo similar, donde el jugador de River llega primero a la pelota, deja, deja los dos pies a modo de planchazo y no había nada que reclamar. Era roja y si era amarilla igual se tenía que ir expulsado, pues ya tenía una amonestación. Lo mejor que le pudo pasar a Carabobo fue que después de la expulsión, 2, 3 minutos más, terminó el primer tiempo y se pudieron acomodar. Después pareció que River le costó más siendo 11 contra 10 que cuando eran 11 versus 11. No encontraba los caminos, un Carabobo que estaba cerrado y River que, bueno, intentaba, pero no podía conectar hasta llegar al arco. Tuvo algunos que otros tiros de media distancia, algunos córner, hasta que llegó el gol. Gran centro de Juanfer, de córner, y lo termina metiendo Maxi, iba a decir Maxi Sala, Maxi Mesa. Gran gol, el arquero también pudo haber salido, pero prefirió esperar ahí abajo de los 3 palos. Gran gol y bueno, parecía que a partir de ese gol el partido se abría y que River podía tener la posibilidad del segundo, ya que Carabobo, necesitado del triunfo o al menos el punto, iba a ir a buscarlo con más ganas y más siendo un jugador menos. Pero la cosa se pone, en unos minutos, se puso fea para River. Penal que cobran por una patada dentro del área. Obviamente parecía que yo lo vi 2 o 3 veces, no fue penal. Para mí llegaba primero la pelota y además como que no tenía la intención de levantar los pies, sino que fue con los pies para abajo, pero lo terminó tocando. Igual no era para penal. A instancias del VAR, el árbitro convalidó la decisión y bueno, el jugador de Carabobo no le perdonó a Beltrán, que no pudo atajarla, y el partido se puso 1-1. Y cuando no podía ser peor, tira una contra Carabobo, donde tiene que salir Beltrán lejísimos del arco, y se lo lleva puesto al jugador del equipo venezolano. Al principio no lo iban a expulsar, pero el árbitro ve por el VAR y determina que era para expulsión. A partir de ahí River ya había agotado los cambios, había entrado Salas y Colidio, entró Juan Cruz Mesa, entró Kendry Páez y ya no tenía más cambios, por lo tanto tuvo que atajar Viña. Viña que, como repito, excelente partido. Y ahí como que Carabobo trató de atacar más sabiendo que estaba atajando el número 3. Y bueno, de ahí fue un poquito más Carabobo crecido, River como golpeado tras el gol, tras la expulsión. Ya eran 10 contra 10. Y el bochón que le meten a Salas entre los dos centrales y ante la salida del arquero se la pica, golazo. Eso era lo que esperábamos de Salas, que esté más enfocado en el arco y menos en jugar de espalda, porque el juego de espalda no lo favorece para nada, pero esa pelota que le metió para que pique de frente y meta ese globo, como le dice, espectacular.
era la última jugada del partido. Metió el gol River, se terminó y a otra historia. Así que River, puntero del grupo, digamos que ya la clasificación está asegurada, quedan 2 partidos de local ante Blooming y ante Bragantino. Partido que entre ellos salió 6-0 a favor de Bragantino, paliza totalmente. Yo calculo que Blooming en el Monumental la va a pasar mal, mínimo tenemos que hacer 3 goles. Como siempre pasa cada vez que viene un equipo de Bolivia al Monumental, en la altura es una cosa, pero en el llano es otra. Así que River, vamos River todavía, puntero. Quiero que comenten a ver qué les parece, si la victoria fue justa.